Mis saludos a todos. Hoy vamos a trabajar con la unidad 2, que trata sobre la ley de contratos, en inglés, Contract Law. Vamos a trabajar con la lectura Contract Law desde el libro An Introduction to International Legal English. Y la lectura trata sobre la ley de contratos en países angloparlantes. Encontramos acá la página de nuestro libro. Nos dice aquí Contract Law de Study of Law. En todos los casos, en todas las unidades, pues lo llamamos así, el estudio de la ley. Leren, en este caso, Leren significa el objetivo que vamos a cumplir o a lograr con esta lectura. Nos dicen acá en inglés. It is difficult to imagine going very long before making some kind of agreement enforceable by law. Entonces, esto significa simplemente que es difícil imaginarse ir más allá antes de realizar cualquier tipo de acuerdo que pueda estar sustentado por la ley. Whenever we buy goods and services, we enter into a contractual relationship. En cualquier caso que nosotros compremos bienes y servicios, nosotros entramos en una relación contractual. Y la actividad número 1 la plantean con una serie de preguntas. Nos dicen acá, what kinds of contract have you entered into recently? Make a list of some of the goods and services you have bought or used over the past 48 hours. Compare your list with a partner, and is it always clear whether the above are goods or services? How would you classify the electricity you consume every day? Entonces traduzco estas preguntas. ¿Qué tipos de contratos o en qué tipo de contratos tú has entrado recientemente? Realiza una lista de algunos de los bienes y servicios que hayas adquirido, comprado o usado en las pasadas 48 horas. Luego nos plantean compare your list with a partner. Compare la lista con algún compañero. Sin embargo, como estamos en una clase online, es más difícil. Sin embargo, vamos a conversar sobre esto luego. Luego nos preguntan acá, is it always clear whether the above are goods or services? Entonces estará claro que lo que hablaremos más adelante tiene que ver con bienes o servicios, o son bienes o son servicios. Y nuestra siguiente pregunta nos plantea, how would you classify the electricity you consume every day? ¿Cómo clasificarías la electricidad que consumes cada día? Si como un bien o como un servicio. Ustedes me dicen. Pero vamos a hacerlo después de la lectura, la interacción. Ok, entonces aquí ya vamos a entrar a la lectura directamente y nos dan ciertas instrucciones. Primero nos dicen, this text deals with some of the main features of contract law. Entonces, este texto que vamos a leer trata sobre las características principales de la ley de contratos.
En el planteamiento número 2 o la instrucción que nos dan, dice, read the first paragraph. Lea el primer párrafo. What is necessary for a valid contract to be formed? Entonces, ¿qué es necesario para que un contrato válido se pueda crear o se pueda formar? En el planteamiento número 3 nos dicen, now read the whole text. Ahora lea el texto completo. Which two remedies following a breach of contract are mentioned? Entonces, ¿cuáles remedios, cuáles o dos de los remedios que, que se pueden realizar cuando se rompe un contrato son mencionados acá en el texto? Y también nos preguntan, ¿are any other options available in your own jurisdiction? Entonces, que en la jurisdicción en donde estamos, sí hay otras opciones posibles o disponibles. Luego tenemos acá, read the text again and decide whether these statements are true or false. Entonces, lea de nuevo el texto y decida cuáles de estas afirmaciones son ciertas o falsas. Number one, in a legal, in all legal systems, parties must give something of value in order for a contract to be formed. Ok, que si en todos los sistemas legales las partes deben dar algo de valor de modo de formar o de crear un contrato. Luego de la lectura, pues responderemos si es cierto o es falso. Esto que se afirma acá. Number two, número 2. An offer must be made by a counter offer before a contract is agreed. Entonces, una oferta debe concordar con una contraoferta antes de que el contrato se convierta en un acuerdo. Number 3, oral contracts are not always valid. Ok, entonces, que si los contratos no, orales no siempre son válidos. Number 4, if in breach, the court will always force the party to perform the contract. Cuando hay un rompimiento o una falta de cumplimiento en el contrato, si la corte siempre forza a la parte que no cumplió a realizar lo que se ha acordado en el contrato. Number 5, assignment occurs when one party gives its contractual rights to another party. Entonces, la asignación ocurre cuando una parte cumple o da sus derechos contractuales a otra parte involucrada. Ok, comencemos con la lectura. Contract law deals with promises which create legal rights. In most legal systems, a contract is formed when a party makes an offer that is accepted by the other party. Como llegamos al punto, vamos a traducir este pedacito para poder seguir la hilación de la lectura. Entonces, la ley de contrato trata con las promesas que crean derechos legales. En la mayoría de los sistemas legales, un contrato se forma cuando una parte hace una oferta que es aceptada por la otra parte. Some legal systems require more.
For example, that the parties give each other or promise to give each other something of value. Llegamos al punto, traduzco. Algunos sistemas legales requieren más de lo que ya leímos previamente, como por ejemplo que las partes se den una a la otra o se prometan una a la otra algo de valor. In common law systems, this promise is known as consideration. Ok, esto quiere decir que cuando un contrato se realiza en un sistema de common law, ¿verdad? Esta promesa de dar una parte, algo a cambio a la otra, se considera como consideración or consideration in English. In those systems, a one-sided promise to do something, for example, a promise to make a gift, does not lead to the formation of an enforceable contract, as it lacks consideration. Nos dicen acá entonces que en esos sistemas de common law, una promesa de solo una parte, ¿verdad? Para hacer algo, como por ejemplo, hacer un regalo, no conlleva, no conlleva a la formación de un contrato que pueda ser reclamado por sistemas legales, ¿verdad? Por la ley en sí. ¿Por qué? Porque en el caso de este ejemplo, ella carece de consideración. ¿Por qué? Porque es una sola parte la que ofrece algo que dar. La otra no está poniendo nada a cambio. Y obviamente es un regalo, no tiene nada que ver con lo que un contrato engloba. Luego tenemos acá, when the contract is negotiated, the offer and acceptance must match each other in order for the contract to be binding. Entonces, cuando el contrato es negociado, la oferta y la aceptación deben coincidir una con la otra, de modo que el contrato pueda ser establecido. This means that one party must accept exactly what the other party has offered. Esto significa que una parte debe aceptar exactamente lo que la otra parte ha ofrecido. If the offer and acceptance do not match each other, then the law says that the second party has made a counter offer. That is, a new offer to the first party, which then may be accepted or rejected. Entonces dice acá que esto significa que una parte debe aceptar exactamente lo que la otra parte ofrece, y si la oferta y la aceptación de esa oferta no concuerdan una con la otra, luego la ley dice que la segunda parte debe hacer o realizar una contraoferta. Esto significa que la nueva oferta dirigida a la primera parte, la cual debe ser aceptada o rechazada. ¿Ok? For there to be a failed contract, the parties must agree on the essential terms. Entonces, en este caso, para que un contrato sea válido, las partes deben estar de acuerdo, que agree, es acuerdo,
en los términos esenciales, the essential terms, ¿ok? This include the price and the subject matter of the contract. Esto incluye el precio y lo que se va a dar por ese precio en el contrato. Continuamos. Contracts may be made in writing or by spoken words. Entonces nos dicen acá que los contratos pueden ser realizados por escrito o hablado, pero en este caso no en todos lados los contratos hablados tienen validez. Depende de las circunstancias en las cuales ese contrato se haya realizado. Continuamos. If the parties make a contract by spoken words, it is called an oral contract. Nos dicen acá que si las partes realizan un contrato de forma oral, esto es llamado oral contract o contrato oral. Ya lo dijimos en castellano. In some jurisdictions, certain special types of contracts must be in writing or they are not valid. Ok, entonces nos dicen que en algunas jurisdicciones hay ciertos tipos especiales de contratos que deben estar por escrito, porque si no, no serían válidos. E.g., the sale of a land. E.g. es por ejemplo, o en inglés se podría decir for example, the sale of a land. Entonces, por ejemplo, la venta de un terreno o de una tierra. Luego tenemos acá, contracts give both parties rights and obligations. Los contratos le dan a ambas partes derechos y obligaciones. Rights are something positive which a party wants to get from a contract. For example, the right to payment of money. Entonces, los derechos son algo positivo, lo cual le da a la parte los deseos de formar parte de ese contrato. Y nos muestran en este ejemplo el derecho de ser pagado con dinero. Luego tenemos acá lo que conceptualizaríamos como obligaciones. Vamos a leerlo en inglés primero. Obligations are something which a party has to do or give up to get those rights. For example, the obligation to do work. Entonces, las obligaciones son algo lo cual una parte tiene que hacer o dar de modo de obtener esos derechos. Entonces, el ejemplo sería la obligación de realizar un trabajo. Para tener una comprensión total de esto, aunque estoy casi segura de que ustedes la tienen, pues tenemos derechos y obligaciones, y los derechos es algo positivo que obtenemos de la formación de ese contrato, y las obligaciones lo que tenemos que dar o lo que tenemos que hacer para obtener los derechos que hemos acordado. Continuamos con la lectura. When a party does not do what is required to do under a contract, that party is said to have breached the contract. Entonces, cuando una parte no hace lo que es requerido dentro del contrato, esa parte ha roto el contrato. The other party may file a lawsuit
against the breaching party for breach the contract. Entonces, la otra parte debe llenar las condiciones legales en contra de la parte que rompió el contrato para realizar un rompimiento de contrato. Continuamos. The non-breaching party, sometimes called the injured party, may try to get a court to award damages for the breach. Entonces, la parte que no rompió el contrato, en muchos casos llamada the injured party, la parte afectada, debe tratar de ir a una corte para hacer que se le reconozcan los daños ocurridos por el rompimiento. Luego tenemos acá damages. Y como podemos observar, antes de continuar con el concepto de daños o damages, podemos ver que vamos conceptualizando cada parte de la cual se forma un contrato o las situaciones en las cuales haya algún tipo de inconformidad o de rompimiento. Entonces, continuamos con el concepto de daños, damages. Refers to money which the courts orders the breaching party to pay to the non-breaching party in compensation. Entonces, esto se refiere al dinero que la corte ordena que la parte que rompió el contrato o que incumplió con este contrato deba pagar a la parte que no tuvo problemas de cumplimiento. Esto en compensación con la falta que realizó la parte que no cumplió. Other remedies include specific performance. Otros remedios incluyen acciones específicas. Where a court orders the breaching party to perform the contract, that is, to do what is promised to do. Entonces, otros remedios incluyen acciones especiales cuando la corte ordena el rompimiento de la parte, perdón, la parte que rompió, disculpen, la parte que rompió el contrato deba realizar acciones para cumplir ese contrato. Entonces, en este caso es que debe realizar lo que prometió que tenía que hacer, aun cuando sea a destiempo, porque sería esa la condición, ¿verdad? Si no cumplió en el momento que debía realizar la acción, pues debe hacerla, le guste o no, pueda o no. O sea, debe cumplir como sea. Luego, para concluir, tenemos acá, a party may want to transfer its rights under a contract to another party. Entonces, está la posibilidad, ¿verdad?, de que una parte pueda transferir sus derechos a otra parte. Y luego tenemos acá, this is called an assignment. Esto es llamado una asignación. O sea, es como que si se vendiera la parte del contrato o se cediera a otra persona que no estaba involucrada en ese primer contrato. When a party assigns, gives its rights under the contract to another party. Entonces, cuando una parte asigna o da sus derechos en contrato a otra parte, como ya les expliqué, the assigning party is called the assignor. O sea, el que todavía poseía en un momento la parte del contrato que debía realizarse, y quien obtiene esos derechos se llama asignee. ¿Ok? El asignador y el asignado.
Ok, esto, bueno, ustedes lo conocen. Sucede cuando, por ejemplo, nosotros firmamos un poder para que alguien reclame nuestros derechos en el caso de un contrato. Luego tenemos acá unos cuantos ejercicios, ¿verdad? Para que eh, reafirmemos todos los conceptos que hemos visto acá en esta lectura. Estos conceptos son breach, counteroffer, damages, formation, obligations, oral contracts, and terms. Ok, entonces esto deben completarlo en su cuaderno. Son 7 ejercicios y como ya les he dicho anteriormente, esto va para el examen. Ok. Luego tenemos acá en el ejercicio número 6, match the verbs in the box with the nouns they go with in the text. Entonces tenemos accept, award, breach, enforce, file, form, make, negotiate, perform, and reject. En este caso, queda como un ejercicio que ustedes definan esos verbos y también los unan a los conceptos que acabamos de ver dentro de la lectura y que los listamos en el cuadrito anterior. Tenemos acá eh, con qué lo vamos a unir: an offer, a contract, damages, and a lawsuit. Todas las palabras ustedes deben investigarlas de forma que queden claras. Luego, este ejercicio no es necesario, no lo vamos a incluir. Vamos a hacer una lectura de reafirmación de conocimientos ya en castellano. La ley de contratos en países angloparlantes. La ley de contratos en los países angloparlantes, arraigada en la tradición del common law, constituye un pilar fundamental de sus sistemas jurídicos y economías. A diferencia de los sistemas de derecho civil basados en códigos legislativos exhaustivos, la ley contractual anglosajona se caracteriza por su desarrollo a través de precedentes judiciales, otorgando una flexibilidad y adaptabilidad distintivas. Este ensayo explorará los principios fundamentales que sustentan la ley de contratos en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, destacando sus elementos clave y algunas de sus particularidades. Uno de los pilares centrales de la formación de un contrato en el common law es el concepto de acuerdo. Este se manifiesta a través de una oferta clara y definida por una parte y una aceptación inequívoca por la otra. La jurisprudencia ha establecido que la intención de las partes de crear relaciones jurídicamente vinculantes debe ser objetivamente discernible, es decir, evaluada desde la perspectiva de una persona razonable en la misma situación. Meras promesas o acuerdos sociales carentes de esta intención generalmente no se consideran contratos exigibles. En realidad, este ensayo pues tiene más o menos el mismo contenido de la lectura, pero en castellano, de modo que relacionemos estos conceptos. Continúo. El segundo elemento esencial es la consideración. Este principio, quizás el más distintivo del common law contractual, exige que cada parte proporcione algo de valor a cambio de la promesa de la otra. Esta contraprestación puede consistir en un beneficio para el promitente
o un detrimento para el promisor. La doctrina de la consideración distingue las promesas contractuales de las meras donaciones o actos de generosidad. ¿Recuerdan el ejemplo del regalo de la lectura anterior? Pues justamente esto es lo que se está aclarando aquí. Continúo. Asegurando que los acuerdos sean el resultado de un intercambio mutuo. Aunque la consideración debe ser suficiente, los tribunales generalmente no indagan en la adecuación del valor intercambiado, respetando la autonomía de las partes para pactar sus propios términos. Además del acuerdo y la consideración, la ley de contratos angloparlante o de los países angloparlantes requiere que las partes tengan capacidad para contratar, es decir, que sean legalmente competentes para obligarse. Esto generalmente excluye a menores de edad, personas con discapacidades mentales graves y, en ciertos contextos, a corporaciones que actúan fuera de sus poderes constitucionales. Asimismo, el objeto del contrato debe ser legal y no contrario al orden público. Un acuerdo para cometer un delito, por ejemplo, sería nulo de pleno derecho. La intención de crear relaciones jurídicas es otro elemento crucial. En contextos comerciales se presume que las partes tienen la intención de que sus acuerdos sean legalmente vinculantes, mientras que en acuerdos familiares o sociales esta presunción es más débil y puede requerir evidencia adicional para ser establecida. La interpretación de los contratos en los países angloparlantes se rige por una serie de principios. La regla de la interpretación literal otorga primacía al significado llano de las palabras utilizadas en el contrato. Sin embargo, esta regla se ha matizado con enfoques más contextuales que buscan comprender la intención de las partes a la luz de las circunstancias circundantes y el propósito del acuerdo. Los tribunales pueden recurrir a implicaciones en los contratos, ya sean basadas en la costumbre mercantil, la ley o la necesidad para dar eficacia comercial al acuerdo. En cuanto al incumplimiento contractual, los países angloparlantes ofrecen una variedad de remedios. Estos pueden incluir daños y perjuicios compensatorios destinados a colocar a la parte perjudicada en la misma posición en la que se encontraría si el contrato se hubiese cumplido. Ejecución específica, que es una orden judicial que obliga a la parte incumplidora a cumplir sus obligaciones contractuales, generalmente reservada para casos donde los daños monetarios son inadecuados, como en la venta de bienes inmuebles únicos. Y medidas cautelares que prohíben o requieren una acción específica para mantener el statu quo hasta la resolución del litigio. Es importante destacar que si bien existen principios comunes, la ley de contratos puede variar ligeramente entre los diferentes países angloparlantes debido a la evolución jurisprudencial particular de cada jurisdicción y la influencia de leyes estatutarias específicas. Por ejemplo, la legislación sobre la venta de bienes o la protección del consumidor puede introducir modificaciones a los principios generales del common law contractual. En conclusión, la ley de contratos en los países angloparlantes se caracteriza por su enfoque pragmático y su dependencia del precedente judicial. En este caso, cuando hablamos de pragmático, quiere decir que hay
miles de opciones, un montón de posibilidades que se combinan para la ley de contratos y en especial para los contratos que puedan existir. Luego tenemos acá los principios de acuerdo, consideración, capacidad, legalidad e intención forman la base para la creación de contratos exigibles. ¿Ok? Recordemos acá que, por ejemplo, una parte ofrece un regalo, una parte dice voy a hacer tal cosa, pero si no está dentro de lo que pueda considerarse un contrato exigible por la ley, por eso hablo de esta palabra, pues simplemente no va. No va a poder hacerse nada en caso de que ese contrato se incumpla. La interpretación contractual busca dar efecto a la intención de las partes dentro del marco del lenguaje utilizado y el contexto relevante. Ante el incumplimiento, una gama de remedios busca proteger los intereses de la parte perjudicada. La flexibilidad inherente al sistema del common law permite que la ley de contratos evolucione en respuesta a las cambiantes necesidades comerciales y sociales, manteniendo su relevancia como un pilar esencial del intercambio económico en el mundo angloparlante. Bueno, pues concluimos con este ensayo, lectura, que a la hora de la verdad reza lo mismo que el texto que tenemos en nuestro libro. Ahora es importante recordarles que deben realizar los ejercicios, que para su próxima tarea ustedes van a tener la traducción de esto incluida dentro de los parámetros que lleve esa tarea. Entonces me despido por hoy y agradecida de que estén aquí. Que tengan una feliz noche.